Una sociedad que estima sus privilegios y placeres por encima de sus principios y valores. En poco tiempo perderá tanto uno como el otro. Jimmy Peguero Ministerio Internacional presenta su programa Marcando Generaciones. Marcando Generaciones. Muy buenas tardes a todos, Dios le bendiga de una manera especial. Qué bendición estar una vez más aquí. Soy Jimmy Peguero en su programa Marcando Generaciones. Así que saludo de una manera especial a mi esposa Giselle, mi familia que está en sintonía. Saludo a la iglesia que me congrego, la iglesia Adonai, mi pastor David Espíritu y Nancy de Espíritu. Un saludo muy especial a la iglesia, a los que nos sintonizan cada lunes de manera local aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís. Y muchas bendiciones para los que siempre nos sintonizan a través de Facebook en Cielo 104.7 FM. Y todo lo que se conectan a través de YouTube. Qué bendición, qué privilegio. Hoy tenemos un programa especial y también tenemos un invitado. Así que vamos de inmediato a una pausa y luego venimos con el contenido de este programa. Jimmy Peguero Ministerio Internacional presenta Escuela de Enseñanza Rema Santa. Ofrecemos licenciatura en teología con el fin de equipar a hombres y mujeres diestros en el uso de la palabra de Dios. Licenciatura en teología dirigido a miembros de escuelas bíblicas, predicadores, comunicadores, evangelistas, pastores y maestros. Clases semanales, miércoles o sábados. Estamos en la sede principal de Jucún, Serie 23, Urbanización Asín, calle Cañaveral de Oriente, número 2. Para más información, 829-656-5236. Aprovecha, las inscripciones están abiertas. Licenciatura en Teología.
Ya estamos de vuelta. Continuamos con su programa Marcando Generaciones. Aleluya, qué bendición, estamos aquí ya de vuelta. Yo quiero hablar hoy acerca de los orígenes del movimiento pentecostal. Yo quiero hablar hoy, precisar puntos que son neurálgicos y estratégicos para identificar cuáles son las características que definieron la iglesia pentecostal en el principio y cuáles son las características que puede modelar la iglesia hoy. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Es impresionante cuando nosotros vemos, analizamos y comprendemos cuáles son las cosas que es adoptada la iglesia cuando el Espíritu de Dios viene sobre ella. Esta palabra la dijo Jesús entrando a la sinagoga y sentándose en la silla, abrió el rollo y dijo: hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor nuestro. Entonces, la dinámica de la iglesia debe ser predicar, sanar, liberar, libertar. Esas cuatro cosas yo creo que debe de operar la iglesia, que es predicar, enseñar, libertar y sanar. Yo creo que cuando la iglesia mantiene esa dinámica, entonces está en un verdadero avivamiento. El nosotros hablar de los orígenes del pentecostal o del Pentecostés, tenemos que remontarnos a los años 354 con Agustín de Hiponia, un hombre que predicaba la palabra con denuedo y practicaba la imposición de las manos con el fin de que la gente sea llena del Espíritu Santo. Obviamente el Pentecostés se originó 50 años después de la resurrección, porque Jesús le había dicho a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Una cosa es el origen del Pentecostés y otra cosa es el origen del movimiento pentecostal. Por eso me remonté a los años 354 con Agustín de Hiponia. Es impresionante que luego en el 1512 aparece un reformador, aparece Martín Lutero con la reforma protestante. Luego en 1792 aparece un hombre llamado Charles Fiennes. Charles Fiennes es reconocido como el apóstol de los avivamientos, un hombre poderoso en la palabra, un hombre que cada vez que predicaba, la convicción de pecado era tan fuerte en los que le escuchaban que ellos se sentían como cayendo vivo al infierno. Es impresionante. No podemos dejar de hablar de John Wesley, los años 1709, este padre del movimiento metodista. A través de esos testimonios sorprendentes, cómo en medio de sus prédicas había manifestación de sanidades y milagros trascendentales. Luego, hablar del origen del avivamiento en Estados Unidos, también tenemos que hablar de Juan Morgan en los años 1840 en Kansas City. Es impresionante cómo Dios usaba a este hombre y predicaba la palabra con denuedo y la gente era lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde Simon Williams conoce a Juan Morgan y luego que él se muda en el área de San Francisco, el estado de San Francisco en Estados Unidos, luego él queda con esa experiencia extraordinaria y luego que estalla el avivamiento en Gales en 1904, él se traslada a Inglaterra con el objetivo de conocer a Evan Roberts y saber qué fue lo que detonó ese avivamiento. Y ahí es donde Evan Roberts le dice: bueno, yo era minero y yo trabajaba 8 horas. Cuando el Señor me llama, yo dije, bueno, si yo le trabajaba
8 horas a la empresa y el Señor me llama, yo voy a orar 8 horas porque el Señor quiere hacer algo conmigo. Y estando Evan Robert encerrado en oración, es donde él recibe la llenura del Espíritu Santo y comienza a fluir en la dimensión de sanidad, milagro extraordinario. Entonces es donde Simon Williams, con esa experiencia extraordinaria y habiéndole Evan Robert dado el misterio y el secreto del avivamiento, dijo, bueno, si la evidencia y el secreto de esto es buscar, intimar con la presencia del Señor, eso es precisamente lo que voy a hacer. Y ahí es donde Simon Williams llega a Estados Unidos, ahí en el estado de California, y se encierra con el Señor a clamar 7 horas diarias. Y precisamente en ese ambiente de oración y búsqueda constante es donde estalla el avivamiento en el 1906 en la calle Azusa. Entonces, hay 4 actividades que definen realmente el movimiento pentecostal. Una de ellas es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. No podemos perder, amado. Yo quiero que usted preste mucha atención, por favor. No podemos perder la característica que nos definieron o que definieron nuestra propia esencia. La gente ya no habla del bautismo del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando yo recibí al Señor en el 2002, los jóvenes de ese tiempo anhelaban recibir el bautismo del Espíritu Santo y se encerraban, ayunaban. Es tremendo. Ahora no hay ni siquiera un incentivo de los padres hacia los hijos a intimar con el Señor. Y este punto de preocupación es que me ha llevado a enseñar hoy acerca de los orígenes del movimiento pentecostal. Número 2. La manifestación de los dones a través del hablar en lengua, la manifestación de sanidades y de milagros. Es la segunda característica del movimiento pentecostal. El pentecostal no es un creyente pasivo que se sienta ahí a ver qué pasa. No, un pentecostal es provocador de movimiento, provocador de gloria. Número 3, la salvación por gracia a través de la fe, enfatizando en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Estas son las características verdaderas del movimiento pentecostal. Número 4, la segunda venida de Cristo, haciendo énfasis en la predicación particular y la predicación pública a través de la cruzada de poder y de milagro. Es que la iglesia pentecostal no fue concebida para estar tranquila entre 4 paredes, haciéndonos cuentos uno con otro y la gente endemoniada riéndose con nosotros en la pantomima y en los cuentos. No. La iglesia pentecostal es una iglesia de poder, de manifestación, de gloria, de llenura del Espíritu Santo. Y sobre eso es que quiero enfatizar hoy. Hoy tenemos un invitado de lujo, mi amigo el pastor Juan Carlos Quiterio. Yo quiero darle la bienvenida para que él entre en profundidad con este tema. Así que Dios te bendiga, Juan Carlos, y gracias por aceptar mi invitación y estar aquí en Marcando Generaciones. Muy buenas tardes, mi hermano evangelista Jimmy Peguero. Me siento honrado de estar contigo compartiendo estos micrófonos, sobre todo para tocar un tema de tanta relevancia. Como diría el ministro Peguero, mi nombre es Juan Carlos Quiterio, pastor de la Iglesia Jehová Jireh en Villa Maranata, y contento de estar aquí hablando de lo que nos corresponde, cumpliendo con la asignación. Qué buen tema, amado, y veo que has definido de una manera magistral lo que es el movimiento pentecostal, sus orígenes, y yo creo que en lo que resta de este programa tenemos mucho material del cual hablar, porque yo creo que la iglesia debe retomar estos temas, ya que hablar de pentecostal no es simplemente hablar de una manifestación sonora, sino de un efecto espiritual perdurable y permanente. Wow, impresionante. Juan Carlos, yo quiero preguntarte, esta ciudad ha sido testigo ocular de manifestación extraordinaria del Señor.
En el 1918, en el muelle de San Pedro de Macorís, entra un evangelista llamado Salomón Feliciano, un puertorriqueño, y él trae el evangelio del Pentecostés y entra por esta ciudad, precisamente San Pedro de Macorís, valga el pleonasmo. Aquí explota ese avivamiento, esa dinámica del Espíritu. Y hoy en día, aquí tenemos alrededor de 500 iglesias en el municipio cabecera de San Pedro de Macorís. Está la Confraternidad de Iglesias Evangélicas, alrededor con 247 iglesias. Está la Confraternidad Cuerpo de Cristo, la Confraternidad Sana Doctrina. Y algo que hemos sido conscientes es por qué la iglesia no crecen en esta ciudad. Cuando hablo de crecimiento, hablo desde una perspectiva horizontal y vertical. ¿Por qué en número no podemos tener una iglesia siquiera de 1000 miembros en la ciudad? ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Fíjate que los grandes avivamientos que se han manifestado a lo largo de la historia en las diferentes latitudes del mundo han correspondido precisamente a efectos de un acercamiento real con el Señor que propicia en la gente una convicción, la cual al recibirla, la gente ya no puede retroceder. Es decir, cuando la iglesia de una determinada ciudad, de una determinada nación, está operando eficientemente, los resultados se van a manifestar en esa ciudad con el tan mencionado avivamiento, que ya la palabra a la gente le suena a cliché, pero que necesariamente hay que reconocer que la iglesia en términos generales necesita un avivamiento. ¿Por qué no tenemos un crecimiento numérico? Fíjate qué sucede. Para nosotros tener una conexión vertical, es decir, crecer hacia arriba, eventualmente es necesario tener una conexión horizontal primero. Voy a explicarme esto. Si nosotros no entendemos la importancia que tiene nuestras relaciones interpersonales entre ministerio, entre hermanos, como iglesia, entonces se nos va a dificultar de manera plena lo que es un crecimiento numérico y un crecimiento en cuanto a lo que es la relación con el Señor. Cuando nosotros queremos crecer de manera numérica dentro de la iglesia, debemos entender que no se trata de un traslado de membresía de un templo a otro. Entonces tú quieres decir que transferencia de miembros no es crecimiento. Transferencia de miembros no es crecimiento. Yo creo que entré muy rápido a ese tema, pero yo creo que hay cosas que son inevitables. Y cuando nosotros no ponemos en perspectiva este fenómeno, que es un fenómeno que es casi inevitable, porque por un asunto de movimiento demográfico y por un asunto social que es dinámico, eventualmente tú vas a tener transferencias. Eso no es el mal propiamente. ¿Cuándo empieza a convertirse en un mal? Cuando yo, desde el punto de vista de mi asignación ministerial, entiendo que estoy creciendo como líder, que mi llamado está teniendo respaldo, y esto sucede a costilla, vamos a decirlo así, o a expensas de que otros se estén empobreciendo desde el punto de vista numérico. Entonces, si nosotros no comprendemos el valor que tiene la unidad en el Espíritu, que es una de las oraciones que Jesús le hace al Señor por su iglesia y que a mí me llama siempre la atención, me gustaría ponderar esto. Él le dice: Señor, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El secreto del crecimiento numérico, del crecimiento vertical, se basa primero en una relación horizontal. Eso no es difícil de entender. Si tú y yo no tenemos una relación sana interministerial, entonces, por efectivo que yo crea que estoy siendo, no voy a tener una repercusión en los resultados que necesita la ciudad desde el punto de vista de crecimiento eclesiástico. Yo quiero proponerte un contraste. Adelante. En esto, sí.
¿tú no crees que el impacto que tú puedas tener en tu vida espiritual pueda generar el cambio horizontal? Repítame esta pregunta, por favor, porque Sí, yo creo que hay algo porque tú acabas de decir que la unidad, que la relación que tú tengas horizontal es la que va a medir la relación que tú puedas tener vertical. Y yo te estoy preguntando lo contrario. ¿No crees tú que la relación que tú puedas tener con Dios, el encuentro que tú puedas tener con Dios, que la llenura del Espíritu Santo que pueda tener, pueda ser la base o la materia prima de mejorar tu calidad de relación con los demás? Fíjate qué sucede. Hay cosas que son elementales, Peguero, y pareciera que es casi inevitable tocar la parte profesional. En mi carrera de ingeniería civil, estudiando los temas geológicos, aparece el tema del origen de la Tierra. Es decir, ¿viene la Tierra de la roca o la roca se forma de la Tierra? Entonces aparece como ese escenario circular en el cual uno da origen al otro en un caso y en el otro se invierte el efecto. Fíjate qué sucede. Para ciertos fines, la razón por la que una gente se une a otro es cuando desde un punto de vista espiritual surtió algunos cambios y eso le ayuda a deponer actitudes que le permiten relacionarse con esa persona. Amén. Sin embargo, es inevitable, o mejor dicho, es ineludible, esa es la palabra, que para yo tener una buena relación con el Espíritu Santo, para yo acercarme al Señor, primero, a manera disciplinaria, yo tengo que deponer actitudes que no son correctas hacia los demás. Es decir, si nosotros, el Padre lo planteó como un principio, si nosotros no podemos convivir adecuadamente con las personas a quien vemos, nos será imposible honrar a Dios a quien no vemos. Es más fácil yo poder desarrollar una relación contigo pura, una relación sana contigo, que te veo todos los días, que puedo palparte, que puedo recibir una ayuda tuya y puedo brindarte una mía y que tenemos, vamos a decir, una relación terrenal visible, palpable, medible. Y cuando comparo esto con la relación con Dios, con el Espíritu Santo, a los cuales no podemos ver ni podemos medir, son inconmensurables, nuestra mente no es capaz de entenderlo desde el punto de vista lógico. Entonces, yo creo que ahí se arma ese ciclo donde una cosa en un determinado escenario va a servir para yo poder relacionarme con los hombres, primero pasar por el filtro del Espíritu, ser transformado por el Espíritu. Y otra es que si yo no tengo buena relación con mis hermanos, nunca voy a tener una relación plena con el Espíritu Santo. Hay cristianos que tienen mucho tiempo esperando tener una relación satisfactoria con el Espíritu, pero que lamentablemente, hasta no deponer ciertas actitudes que tiene con los demás, el Espíritu no va a fluir en él de una manera plena. Entonces, por eso quise contestarte esa pregunta así, porque no era una pregunta de sí o no, sino que tiene sus aristas por las cuales... Tiene una explicación. Sabe que lo que acaba de exponer tiene una hilaridad tan profunda en Hechos capítulo 1, porque Jesús le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con poder de lo alto. Así es. Pero dice que ellos estaban juntos, unánimes, con un mismo sentir. Y ambos, todos, perseveraban en oración y ruego. Wow. Y cuando ellos tuvieron esa unidad, esa relación y oraron, entonces lo de arriba vino. Lo de arriba vino. Entonces tú estás diciendo que hay cosas que hay que organizar abajo para que la investidura de arriba descienda. Para que la investidura de arriba descienda. Eso uno trata de explicarlo con muchas palabras y decirlo, pero eso es algo de lo que no tenemos escapatoria y que es necesario que lo veamos ahora. Amados, miren, o más bien escuchen los que están a través de la radio, que son la mayoría. No vamos a poder ser efectivos desde el punto de vista ministerial dentro de la ciudad
ya que la visión que tiene la Sagrada Escritura o la visión que presenta la Sagrada Escritura de iglesia no es una visión basada en lo estrictamente local. Entonces, cuando me refiero a lo local, no es a la localidad de la ciudad, sino me refiero a lo local del templo de una determinada congregación. Cuando mi visión del crecimiento y el desarrollo ministerial está enfocada en ese aspecto congregacional única y exclusivamente, entonces hay muchas medidas que yo voy a tomar en ese sentido que me van a aislar del resto de los, no voy a decir colega porque suena muy secular, sino del resto de los hermanos ministros, amén, de los compañeros de ministerio que también están pues trillando en este camino, sino que la visión que tiene la Sagrada Escritura de iglesia es una visión de ciudad. El libro de Apocalipsis capítulo 2 y pasajes que continúan plantea el escenario de 7 iglesias. Desde el capítulo 1, pues el Espíritu está hablando, el Señor le está hablando a Juan y le está diciendo, escribe esta carta a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Aquí está hablando de iglesia y para la mentalidad de los pentecostales y de los cristianos comunes, aparentemente está hablando de una congregación, de un templo donde estamos hablando de alguien que está ubicado en una barriada, como puede haber otras 10 en las diferentes barriadas de esa ciudad. Cuando te dice escribe a la iglesia en Éfeso, ahí deja bien entendido que está hablando de una ciudad. La iglesia de Éfeso es toda la ciudad y voy a extrapolar algo similar a lo que es nuestra amada ciudad de San Pedro de Macorís. La iglesia petromacorizana no es la iglesia que pastorea el pastor Juan Carlos Quiterio. No es la iglesia donde predicó anoche el evangelista Jimmy Peguero. La iglesia petromacorizana es el cuerpo de Cristo que está diseminado en toda la ciudad. Si lo vemos de una manera distinta, entonces sabremos que la conexión horizontal está peligrando. Wow, Dios mío, esto está tremendo lo que tú estás diciendo, porque a veces la visión particular se desliga de la visión que Dios está impartiendo, no sobre una congregación, sino sobre la iglesia de la ciudad. Así es. Es impresionante. ¿Crees tú que el avivamiento, la manifestación espiritual en la iglesia se refleja también en lo secular a nivel de la ciudad? ¿O crees tú que lo que Dios hace sobre su iglesia solo queda limitado al aspecto congregacional? ¿O tú crees que socialmente también es influenciada? Desde el punto de vista social, está influenciado. Usted sabe que los seres humanos tenemos una particularidad, y es que por un asunto de naturaleza, de supervivencia, tendemos a enfocarnos mucho en los aspectos particulares que nos permitan a nosotros sobrevivir, que nos permitan subsistir y permanecer. Y desde el punto de vista social es un fenómeno que se ve que aunque nos necesitamos en el colectivo, hay cosas que de manera intrínseca yo voy a entender que me corresponden a mí lidiarlas y que van a depender de mí y que giran en torno a mi persona. Sin embargo, desde el punto de vista eclesiástico, eso se cae porque la iglesia es una comunidad. Ahí entra la palabra comunidad, porque eclesía no es a una persona. Eclesía es una asamblea. Y la asamblea evoca el sentido de una mancomunidad de personas que están reunidas allí, convocadas con una misma causa, por una misma razón, y que sus intereses son comunes. El interés común de la iglesia es, indefectiblemente, llamar las almas
hacer el trabajo de la obra del ministerio, revelado en Efesios 4:11, donde aparece un conglomerado de operaciones y de manifestaciones de gracia. Entonces, todas aquellas cosas deben estar llamadas a la unificación del cuerpo de Cristo. No sé si logro completar la idea de lo que me has dicho. Sí, yo me refiero a la pregunta, quiero estructurarla mejor, perfecto, a que si la manifestación de Dios sobre su iglesia genera efecto en lo social, en lo político, en las comunidades, en los barrios, en las escuelas, si lo que Dios hace lo que Dios hace adentro, si se manifiesta afuera, si hay cambio, si hay transformación, si hay prosperidad, si hay mejoría. Indudablemente, Peguero. Fíjate que cuando nosotros vemos el escenario de lo que pasó con Jesús y sus discípulos en el desierto, pasó algo interesantísimo. Muchas personas seguían a Jesús para escuchar esa doctrina tan depurada y tan sobrenatural que portaba el maestro. Y cuando las personas hubieron escuchado el mensaje, los discípulos le dijeron a Jesús, vamos a despedirlo. Y Jesús le dijo, no lo despidan. Denle de comer. Cuando Jesús le está pidiendo a ellos, denle de comer, tenemos que necesariamente ubicar esa acción generosa de Jesús dentro de un aspecto de índole social. Jesús estaba trabajando la parte espiritual de ellos a través de la enseñanza de la palabra, pero entonces le está mandando a cubrir una necesidad de tipo social. Aliméntenlos. Cuando una iglesia está operando eficientemente en una ciudad, usted va a encontrar que delincuentes van a empezar a ser impactados con el mensaje de la palabra y va a haber transformación en la vida. El que antes delinquía en cualquier aspecto va a reducir su operación delictiva, si no es que la va a cambiar de manera permanente. Es decir, cuando una iglesia está operando por el Espíritu en la propagación y en el ministerio de la palabra, esa palabra tiene un efecto en la vida de la gente. Cuando la vida de la gente es impactada por la palabra, toda una sociedad es revolucionada. Al apóstol Pablo le pasó un episodio, y es que él fue a predicar y iba a orar, y diariamente cuando iba a la oración junto con su compañero, alguien le voceaba, ahí van los siervos, ahí van los siervos. Una chica le voceaba esto. ¿Qué pasa? Luego, al final de la historia, narra que esa joven era una esclava de alguien que se lucraba con su trabajo de adivina, esa tarea. Pero cuando el apóstol Pablo oró por ella y echó fuera el espíritu que había en ella, ya una persona que antes tenía una condición social de esclavo, dejó de servirle de esclavo a aquella persona. Eso es una manifestación del efecto social que tiene el impacto de una persona o de una iglesia que está operando por el Espíritu en una determinada ciudad. Va a ser innegable el efecto social cuando la iglesia está operando bien en lo espiritual. Sabe que las ciudades que han experimentado avivamiento a través de toda la historia, en el 1990 hubo un avivamiento extraordinario en Argentina. En el 1990 sale a lucir y a conocer ministerio como el de Claudio Freixón, ya se conocía a Carlos Anacondia, se da a conocer el apóstol Ricardo Di Rocco, Sergio Catalini, que escribe el libro El Fuego de su Santidad, cómo los estadios eran repletos a través de la predicación del evangelio y esas grandes cruzadas, cómo se convertían 200, 300, 400 mil personas en solo 2 días, pero que esa manifestación de avivamiento y de poder traían consigo riqueza y prosperidad sobre el pueblo. Y vemos que luego, años después, cuando ellos aprueban el aborto y todo, vemos ahora la crisis que hay en ese país. Yo estaba ya en 2015, 2016, y el dólar estaba al 15 por 1, ahora está casi al 200 por 1.
es impresionante. Cada vez que vemos avivamiento, bueno, en la década de los 90 en paralelo había otro avivamiento en Pensacola, en Miami, y vemos cómo la dinámica de lo que Dios hace adentro se manifiesta afuera. Así es. Lo mismo ocurrió en Guatemala, en Amolonga. Es una cosa impresionante. Aquí, cuando entra el Evangelio, 1918, todas las próximas 3, 4, 5 décadas fueron las más brillantes. Aquí se construyó el primer edificio en hormigón de 4 niveles, el edificio Morey. Ahí está la Catedral San Pedro, se construyó en el 1914. Aquí tenemos un centro histórico con más de 10 o 12 diferentes estilos arquitectónicos mundial. Sí. Es decir, aquí hay arquitectura neoclásica, arquitectura arabesca. Es impresionante la gloria que había depositada sobre esta ciudad. Esta ciudad producía más del 45% del Producto Interno Bruto de la nación. San Pedro de Macorís, venían gente de Santiago a buscar trabajo aquí. Los boricuas venían de forma ilegal a trabajar aquí. Así es. Ya en el 1925, 1928, llegan extranjeros de la isla de las Antillas, de la isla de Nivis, de la isla de Tortola, y es precisamente cuando llegan los cocolos aquí a la ciudad de San Pedro de Macorís y vienen con un baile heredado de África en su isla que le llamaban Goliat, y aquí es donde le cambian el nombre y le ponen Guloya. Eso es una transformación del idioma inglés de esos isleños, Goliath, y ya sí, pero que el origen de Goliat, porque es que hay una no sé si sería la palabra transliteración, pero lo que realmente... Pero hay una mutación en la fonética de la palabra. Claro, realmente lo que significa Goliat es como despatriado. Entonces yo pienso que esa misma cultura de los Guloya, que por error aquí o no sé por qué otra razón le insertaron ese gol a esta ciudad y en el 2008 la aprueba como Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO. Entonces realmente esa no es cultura de nosotros. No, esa no es nuestra, eso no es autóctono de nosotros. No, esa cultura vino heredada, importada de otro lugar. Y yo pienso que ese espíritu de Goliat todavía predomina en la ciudad. ¿Por qué ese espíritu de despatriado? Porque todavía hoy en día muchos predicadores entienden que ellos pueden sobrevivir ministerialmente si viajan a otro país. Así es. Es impresionante. Es una percepción dolorosa que alguien entienda que para poder prosperar ministerialmente tenga que abandonar su ciudad. Entonces yo creo que si Dios te puso en este pueblo, donde Dios te puso, Dios te sostiene. Entonces hay unos conceptos errados que han sido como obstáculo a que se manifieste ese avivamiento, y yo quiero que tú me digas qué piensas al respecto. Mira, lo primero es que cuando el Señor te llama en una determinada demarcación, existe un aspecto, voy a decirlo así, geográfico en la asignación ministerial. Cuando tú entiendes que en cualquier lugar donde Dios te ponga, o donde tú vayas, no donde Dios te ponga, que en cualquier lugar donde tú vayas te vas a desempeñar bien, es probable que cometas un error. Si bien es cierto que el llamamiento evangelístico tiene una notación hacia las naciones, una inclinación hacia las naciones, cada persona tiene una asignación. Y yo creo que el que te puede movilizar de un lugar a otro se llama Dios. El que te colocó en un sitio es el que te puede levantar y decir, ya tú cumpliste aquí, pues te toca moverte acá. Si lo haces basado en una estrategia propia, única y exclusivamente basada en las ideas, o vamos a decir en el marketing, probablemente pues tu ministerio, tu trabajo
ministerial pueda tener dificultades en su operación. Si eres evangelista en esta ciudad y por alguna razón tú ves que a otros le va bien ministerialmente en la ciudad y a ti no te va tan bien, yo creo que por donde debemos comenzar a revisar no es por el lugar en donde estoy, sino, número uno, por en qué estoy haciendo o qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y si verdaderamente es lo que he sido enviado a hacer. No creo que alguien que tiene una palabra poderosa aquí y vaya a otro lugar, esa palabra deje de ser poderosa, porque estamos hablando de la misma palabra del Señor. Ahora, el efecto de esa palabra sí puede cambiar. ¿De qué depende que cambie el efecto de esa palabra? De la necesidad a la cual tú fuiste llamado a suplir. Wow, es impresionante. Yo creo que ese espíritu de despatriado, ese espíritu de Guloya, se ha quedado instalado, ¿no? ha generado una percepción errónea. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que muchos que se han ido aparentemente están mejor que como estaban. Sí. Ahora, la mejoría que yo visualizo en un ministerio no es por el dinero que tú manejes, sino si está dentro de la voluntad de Dios. Así es. Porque hay muchos que se fueron como evangelistas y hoy son pastores. Así es. Yo no dudo de que algunos hayan sido enviados por Dios. Lo que a mí me preocupa es el referente que deja esa persona que se han instalado en otros países. Entonces los demás ministerios piensan que si ellos no toman un avión y se van, aquí se van a morir de hambre. Como que si fue el diablo que lo llamó. Yo pienso que al hombre que Dios llama, que a la mujer que Dios llama, lo sustenta aunque sea debajo del agua. Aunque sea así. Mira, nosotros hemos estado hablando desde el principio y te escuchaba antes de entrar a los micrófonos, hablar sobre el tema pentecostal y tocaste Isaías 61. ¿A qué vino el Señor? Y yo creo que por ahí es que ya el tiempo avanzando, las cosas van a comenzar a encontrar entendimiento. Yo creo que tenemos una llamada. Sí, vamos a ver, tenemos una llamada. Sí, buena, Dios bendiga. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, Jacqueline Vázquez, Francisco Alberto Camaño, número 35. Adelante, Jacqueline. Yo todo el tiempo he dicho que cuando Dios manda, Él respalda. Todo el tiempo. Amén. Gracias. Amén. Gracias a ti por llamar. Gracias por tu llamada. Entonces, aquí lo que se está señalando es ¿a qué vino? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Estamos viendo en el libro de Isaías la palabra que nosotros más nos gusta usar, evangelión, evangelio, buena noticia. ¿Qué fue lo que el Señor vino a hacer aquí? A traer el evangelio, buena noticia. Viene a consolar a los quebrantados de corazón. Estamos hablando aquí, enumerando asignaciones ministeriales en las cuales vino a operar el Señor a esta tierra. Y cuando nosotros vemos cómo vamos a operar nosotros en eso que el Señor vino a hacer en la tierra, ya que Él dijo, mayores obras que las que yo hice harán ustedes. Él nos envió, nos dio asignación, a sus apóstoles los llamó en el libro de Lucas y les dijo, les doy potestad sobre toda enfermedad y sobre todo demonio. Le está dando autoridad. Y entonces nos vamos a algo que tuvo que mencionar Pedro el día de Pentecostés, luego que se reunió toda aquella gente tras el alboroto de las lenguas de fuego y de las lenguas que hablaron. Y es lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, y que voy a citar, porque de ahí depende gran parte de la eficacia en la operación
del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana, y en este caso estamos hablando de los pentecostales. Dice, entonces, después de todas estas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Aquí la Nueva Traducción Viviente no habla de cualquier pedazo de carne que ande por ahí. Está diciendo, y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, y en esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Dios mío. Y haré maravillas en el cielo y en la tierra. Es decir, cuando el Señor invistiese a la iglesia de esa promesa que Pedro le dice, ustedes recuerdan lo que leyeron según el profeta Joel. Eso que dijo Joel es lo que acaba de acontecer ahora. Y eso que acaba de acontecer fue una promesa que Jesús le dejó en el Evangelio de Juan. Él le había dicho, le voy a enviar, si me fuere no lo dejaré huérfanos, sino que le enviaré mi espíritu y él vendrá. Entonces ahí se está cumpliendo la promesa porque allí nace una iglesia operante. Hay una transición de un modelo de operación en el proceso de evangelización, o más bien el proceso del plan de salvación del Señor. Sí, es importante lo que acaba de mencionar, porque Jesús dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar. Pero esas 4 actividades que menciona Jesús, predicar, sanar, liberar, enseñar, yo creo que es la dinámica de una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo digo amén y corroboro contigo. Sí, lo que pasa es que hay un entretenimiento donde hay parte de un liderazgo de turno que piensa que porque soltó una palabra ya está haciendo el trabajo. No. Y no hay una enseñanza con una revelación activa del Espíritu. Wow. No hay liberación, no hay sanidad. Entonces, la manifestación en esencia del Espíritu están careciendo en la iglesia de hoy. Uh-huh. Hay como una simplicidad. No hay como esa sed de buscar de Dios. Sí. Es raro que tú vayas a una iglesia y te digas, no, ese pastor está en 5 días de ayuno. Uh-huh. No tienen tiempo para ayunar. Están ocupados en tantas cosas que da pena. Es como una crisis espiritual y se manifiesta también en lo social. En lo social, estoy de acuerdo contigo. Porque es increíble. Cuando nosotros narramos la historia de esta ciudad, lo que nosotros vemos es ruina. Sí. Mira, yo te voy a mencionar una sola cosa te voy a mencionar. Adelante. El Estadio Tetelo Vargas. El Estadio Tetelo Vargas se construyó en el 1959. Cuando se construyó el Estadio Tetelo Vargas, solo se hizo el área de palco y preferencia. Uh-huh. En el 1970 es donde es intervenido y se hace el bleacher lateral derecho y el bleacher lateral izquierdo. ¿Tú tienes información de la demografía de la ciudad en ese momento? Claro que sí. ¿Para cuánta gente más o menos estaba capacitado el estadio? ¿O a qué público se estaba dirigiendo esa construcción? Bueno, la capacidad del estadio fue para 8,000 personas. Perfecto. Y es lo que alberga hoy. Uh-huh. ¿Eso fue en el año? En el año 1960. Estamos en el 2022. Estamos en el 2022. Y la población del municipio cabecera era aproximadamente de 100,000 personas aproximadamente. Has tocado un tema bastante serio. Entonces, la población de hoy excede los 260,000 habitantes en el municipio cabecera. Es decir, que la ciudad ha crecido sobre el 100%, sobre el 120%. Y cuando nosotros comparamos el Estadio Tetelo Vargas con el Estadio Francisco Micheli de la Romana, tiene una capacidad de 10,000. Wow. Cuando lo comparamos con el Julián Javier, tiene una capacidad de 12,000. Uh-huh. Cuando lo comparamos con el Juan Marichal de Santo Domingo, tiene aproximadamente 10,500, 10,700. Cuando lo comparamos con el Estadio Cibao, tiene una capacidad de 18,000. Wow.
¿por qué San Pedro debe tener el estadio más pequeño? Ahora bien, y que no reúne las condiciones. Me parece interesante ese análisis porque sé que te vas a dirigir a algo serio. ¿Cómo conectamos esta realidad del punto de vista de diseño de estructuras donde se albergan masas con ese efecto social de la predicación del evangelio a que aludes? Sí, lo que pasa es que la manifestación espiritual, lo que Dios hace, repercuta no solo dentro de la iglesia, sino afuera. Entonces, fíjate que San Pedro de Macorís, cuando tú analizas dentro de la parte este de esta isla de 48,000 kilómetros cuadrados, ¿cuál es la que tiene un hospital regional? San Pedro de Macorís. Y el hospital que es regional cumple con los requerimientos. No cumple. Bueno. Entonces, hay tantas cosas que se ha perdido la esencia, el valor, que lo que inició aquí uno no sabe ahora dónde está. ¿A dónde está? Aquí la primera enfermera Evangelina Rodríguez fue aquí en San Pedro. El primer hidropuerto del país fue aquí en San Pedro. Es impresionante. El primer ingenio en los años 1800, que fue el ingenio Angelina, aquí en San Pedro. Entonces, no es justo que donde comenzó la gloria, todavía nosotros estemos hablando de la cuna del evangelio. ¿Cuándo vamos a salir de la cuna? ¿Cuándo el evangelio va a crecer? ¿Cuándo va a caminar? ¿Cuándo va a dar sus primeros pasos? Mira, Peguero, tú comenzaste este comentario haciendo un paralelismo entre lo que está aconteciendo y cuál fue el diseño para el que fue habilitada la iglesia de Cristo y el efecto que tenía en términos sociales, claro, cuando ministraba eficazmente en lo espiritual. Fíjate que una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que la iglesia primitiva tenía una característica muy bonita que era lo que les hacía que la gente le sobreviniera temor. Voy a tocar ese tema. Cuando el escenario en el que se desempeñaba la iglesia primitiva, o las personas que estaban en escena allí, veían cómo se amaban y veían cuán unidos estaban, dice que temor de Dios sobrevenía en ellos y eso lo empujaba a ellos a unirse a la iglesia cada día. Comenzamos hablando de lo preocupante que es una merma en el crecimiento numérico de la iglesia petromacorizana. Analizábamos cómo y por qué no se refleja ese crecimiento. Y uno de los aspectos que tocaba era que con relación horizontal efectiva podíamos conseguir un crecimiento vertical exitoso. Lo que hizo que la iglesia primitiva fuera temible, escucha esta palabra, que es como la escritura lo menciona, lo que hacía que la iglesia era temible era su amor fraternal y su unidad incondicional. Todos lo tenían en común. Todo. Vendían su heredad, lo traían a los pies de los apóstoles. Tenía que haber gloria obligado. Yo creo Dime que si apagamos los Juan micrófonos, Carlos Quiterio, no, lo que tú acabas de soltar aquí me lleva a mí a la convicción que la dualidad entre el crecimiento horizontal y vertical es lo que realmente se llama avivamiento. Esa es la fórmula. Yo digo amén a eso. Estoy consciente de esa verdad revelada. Mira, es que San Pedro, yo quiero decir en estos micrófonos que la grande cruzada que dio Luis Urbay la dio aquí en la calle José Rojas, en la Domínguez Charro, en el muelle. Ahí vino a predicar Gigi Ávila, Jorge Raqui. Sí. Ahí vino, Dios mío, es que no puede ser. Yo creo que lo que comenzó aquí tiene que terminar aquí. Ya se nos acabó el tiempo. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar mi invitación en este programa tremendo. Ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos los amables radioescuchas que cada lunes sintonizan fielmente este programa Marcando Generaciones. Dios le bendiga mucho y nos vemos el próximo lunes. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Marcando Generaciones, bajo la conducción de Jimmy Peguero, Ministerio Internacional. Hasta la próxima.